A la novela negra, a la narrativa policial, definitivamente el acento chileno le queda bien. Ve este video y descubre por qué. Te doy la bienvenida a otra jornada extraordinaria. Mi nombre es Esteban Poblete y si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte dándole clic acá abajito y activando la campana para no perderte ningún contenido. Créanme que su apoyo es fundamental para que YouTube siga recomendando este canal a más usuarios. Así que de verdad, muchas gracias. Para los que ya conocen el canal, saben que durante el año 2022 los contenidos fueron principalmente la lectura de cuentos y también todos los capítulos de Aquí me libro. Acá abajo en la descripción te dejé las diferentes listas para que reproduzcas la que más te guste. Y sí, voy a continuar subiendo ese material, pero tenía ganas de también hacer otras cosas, y de hecho hace un par de semanas pregunté en mis redes qué clase de contenido le gustaría ver en el canal, y la respuesta fue esta. Vamos tras los pasos de la novela negra chilena. Si eres amante del género negro, el de hoy es un video que no querrás perderte. Mal que mal, hablamos de uno de los géneros más cautivantes en la literatura. La idea de descifrar un enigma, encontrar pistas donde otros no, y dar con las motivaciones de un criminal puede llegar a ser una actividad sumamente adictiva. Pensar en estas historias es traer el recuerdo de personajes icónicos, como Sherlock Holmes, Miss Marple, Philip Marlowe, entre tantos otros que sobrepasaron el mundo ficticio para convertirse en parte de la cultura popular, con base en relatos que se usan hasta hoy. ¿Y quién podría quedar indiferente a eso? Yo al menos no. Pero no solo se trata de un gusto personal. A través de los años, el género policial o el detectivesco si prefieres, ha sabido sumar en el mundo una gran cantidad de adeptos. Son historias hechas de algún modo para enganchar, para entretener, gracias a un relato que explora fascinaciones a veces ocultas en cada uno de nosotros. Un muerto y un crimen, poco más se necesita para echar a andar el misterio y volcarse las páginas. Agatha Christie, Conan Doyle, Chandler o incluso Edgar Allan Poe son algunos de los nombres obligados para quienes gustan de esta clase de historias. Nombres que si tuviera que apostar, con seguridad diría que ya has leído o que al menos conoces. Autores que han ido sumando al género sus propios matices, añadiendo la investigación a veces tintes cómicos como lo hace Donald E. Westlake, o motivaciones psicológicas a sus personajes como Patricia Highsmith. Ojo que hablamos de un tipo de escritura que ha cautivado a clásicos de otros campos como Vargas Llosa, tantas veces mencionado en este canal, el mexicano Carlos Fuentes, y qué decir del propio Borges. Pero ¿cuántos autores, cuántos personajes del género podrías encontrar a nivel local? Son bastantes, créeme. La novela policial no es ajena a Chile para nada. Es más, ni siquiera podría decirse que es un género que sea un fenómeno editorial reciente. Hay más de un ciclo de exploración, autores y un catálogo amplio que lo refrenda. Así que partamos entonces con los pioneros. Desde sus orígenes, más ligados a folletines y periódicos que el circuito literario más elevado, el relato detectivesco local supo contar con una buena cantidad de lectores, haciendo uso de un tono costumbrista y poniendo el foco en los vicios de la época. En general, se volcó hacia la entretención, dejando de lado la crítica social. No se exhibe un mayor cuestionamiento de la realidad, siendo esta más bien un telón de fondo para el desarrollo de sus tramas. Entre sus precursores, cabe destacar en primer lugar lo realizado por Miguel de Fuenzalida. O mejor dicho, Alberto Edwards Vives, la verdadera identidad tras la persona que le dio vida al Sherlock Holmes chileno. Apellido que tiene toda una historia, pero ese es otro cuento. En cuanto a su propia biografía, destaca su influencia como historiador y el paso por la política, donde se desempeñó en diversos ministerios y también como diputado. Quizás verse envuelto en novelitas policiales en su juventud no sería bien visto a futuro, ¿no creen? Esa especie de descrédito, de marginalidad literaria por decirlo de algún modo, fue la que marcó esta primera etapa de la narrativa policial chilena. Y no podría decirse que en ese momento hubiesen pocos lectores, al contrario, ya habían tramas que estaban interesando a la gente, y personajes que lo hacían también, con maneras llamativas, pero no sé si tan ingeniosas. Uno de ellos es Román Calvo, a quien te invito a conocer ahora. Ese detective flaco, bajo, de ojos negros y de mirar incierto cuyas costumbres y comportamientos lo emparejaban indirecta o directamente con personajes ya reconocibles en el ideario, como ya había explorado no solo Conan Doyle, sino que también otro grande como Edgar Allan Poe. A saber, una apariencia distraída, su vestir poco cuidado, su excentricidad, sumado a un sello que en realidad sí es parte y se condice perfectamente con la historia de su autor. Después de todo estamos hablando de un Edwards, y la posición social que los Edwards ostentan, desde siempre. O sea, una familia de grandes recursos, muy influyente en la época, y de un conservadurismo extremo, por decirlo menos. Y que unas décadas después se vio activamente implicada en el golpe. Como sea, vuelvo al tema para señalar que Román Calvo y esta clase de protagonistas buscan resolver sus tramas y restaurar el orden de la sociedad por medio de análisis y deducciones, más que acciones concretas de fuerza, digamos. Y esta es una constante que también vemos en otros escritores. Años donde van desarrollándose esta clase de historias gracias a autores como Janoro Espinosa,
quien creó el primer detective y llevaba el relato con su Carlos Olmos, Luis Enrique Délano, padre también del escritor Poli Délano, y la mente detrás de Beltrán Rojas, o Pérez de Arce, por mencionar solamente algunos. Y entonces, ¿qué vino después? Sigamos tras la pista del relato policial en Chile. Pero antes te dejo mis redes para que las puedas seguir y no te pierdas de ningún contenido, anuncio de nuevos videos y, por cierto, los anuncios de los programas del podcast Aquí me libro. Si me pueden seguir en ellos, se lo agradecería un montón. Acabado ya el mini spam, te cuento que en la década siguiente se fueron sumando nuevas historias y nuevos escritores que, con altibajos, fueron sumando sus propios matices al género. Como nos muestran a P. Moisés, ese par de personajes de Hernán del Solar que se propone extender el imaginario detectivesco tan característico de Watson y Sherlock y llevarlo a la literatura infantil. En esta década, te hablo de los 40 en adelante, empiezan a sumarse al género autores que lidiaban en sus trabajos con el crimen, sea ya por el trabajo periodístico de Crónica Roja o directamente por su función policial. En este ámbito destacan José Miguel Vallejo o René Vergara, oficial de policía que tuvo gran impacto con sus libros, como por ejemplo El pasajero de la muerte. Esto va marcando precedente y sin duda un cambio en el paradigma. Acá el protagonista, que es la mente brillante, va quedando relegado, va quedando en un segundo lugar, porque ahora el protagonismo lo cobran otros personajes. Desde el punto de vista de los bandidos, se toman las páginas. En esta línea destacan Joaquín Ortega Folch, Droguet, Ribano, Egidio Poblete o Cornejo, por mencionar algunos, y en sus páginas hay más calle, más campo. Los mundos descritos ya no son mirados desde la distancia de una posición social acomodada, haciendo de algún modo un acto de justicia con una literatura que sabía de marginación. Ahora también se ofrece una perspectiva de personajes ya marginados. Por cierto, y a modo de recordatorio, la mayoría de estos libros fueron autopublicados o bien corresponden a tirajes muy lejanos a la primera línea de lo que uno podría entender como literatura nacional en esos años. Fue muy lento este proceso de dignificación del relato que creció siempre a la sombra, siempre careciendo de la visibilidad que tenían otros géneros. Ha sido gracias a un público siempre dispuesto a su lectura y que aumentaron los espacios, también al trabajo de escritores y escritoras que han contribuido a que la gente mire este género con otros ojos, ya no como de nicho, sino como de simplemente buena literatura. Personalmente recomiendo a Carlos Droguet y a Luis Ribano. Si son nombres que te gustaría escuchar en el futuro en el podcast, dímelo, déjalo saber en los comentarios. Y bueno, antes que se me pase por alto un punto que es relevante, dice relación con la diversificación editorial, propia de los 80, 90 y especialmente hoy día, que permite que nuevas voces se vayan sumando al narrativo policial, con nuevas perspectivas y nuevos aires. De hecho, esto nos lleva a un tercer periodo. Vamos a verlo. A diferencia de lo visto en sus albores, hoy, y desde algunas 3 décadas allá, para ser justo, el género policial no se desentiende de la realidad, la aborda, reflexiona sobre ella a través de las tramas y personajes que, a su vez, están absolutamente permeados por ella. Sus protagonistas pueden pertenecer o no al mundo de Lampa, pero incluso entre aquellos personajes que son los detectives, como Heredia, emana el desencanto. Estos referentes no se caracterizan por un exacerbado virtuosismo, la sociedad también carece de valores y en realidad se evidencian efectos y consecuencias de un modelo neoliberal. Espera, dije Heredia. Me tomo el tiempo entonces para hablar del personaje insigne de Ramón Díaz Heterovich, ese que tal vez configura el paradigma actual del protagonista del género negro, así como antaño lo fue Román Calvo, pero con ciertos matices. Con La ciudad está triste, inició el periplo del detective Heredia, personaje que ha sido adaptado en novelas gráficas y también en televisión. Para muchos, esta forma de hacer novelas fue innovadora, ya que sin disfraces ni adornos confronta los males del crimen y el poder en el Chile de Pinochet. Son relatos sumamente realistas, crudos, que revisan libro a libro la historia de Chile en estas últimas décadas. Heredia mismo no se consigue bajo la idea del heroísmo. Más bien es la representación de estos nuevos protagonistas poco exitosos, frustrados y tan ambiciosos como la realidad dicte. Acá te dejo algunos títulos suyos que recomiendo sí o sí. ¿Leíste alguno ya? Cuéntame cuál te pareció mejor en los comentarios, o bien, si lo tienes pendiente, dime cuál es el que más te gustaría leer. Te dejo la invitación para que puedas revisar un poco más de la narrativa policial chilena. Hay mucho, y muy bueno. Aunque para que no quede muy largo este video, voy a dejar en los comentarios una pequeña lista con detectives, personajes de la narrativa policial chilena y sus autores para que puedas conocer un poquito más de ellos y a su vez, si tú tienes recomendaciones que yo no puse, ponlas en comentarios para así tener también nuevas lecturas a la vista. De igual manera me gustaría mencionar el trabajo de un excelente continuador de esta senda del narrativo policial chileno. Me refiero a Juan Ignacio Colil,
autor de cuentos y novelas que en opinión de críticos ha venido a renovar esta clase de historias. Tuve la suerte de conocerlo en un taller literario en Balmaceda Arte Joven, y con el tiempo he ido leyendo la mayoría de sus libros, aunque sí tengo pendiente la literatura infantil que ha publicado. Muy pronto abordaré su obra en extenso en mi podcast, pero hasta acá llego con el video. Si te gustó el contenido, dale like, que de verdad ayuda un montón a que YouTube recomiende este video a nuevos usuarios. Suscríbete y no te pierdas en los contenidos que semana a semana quiero ir subiendo a este canal. Nos vemos la próxima. Chao.